He dedicado los últimos 15 años a criar a los 3 nietos que mi hija dejó en mi puerta. Ahora, regresa para demandarme en la corte, exigiendo su custodia. Pero no sabe que he preparado un sobre para el juez. El sobre llegó en un martes por la mañana, un día tan ordinario que su crueldad se sintió aún más afilada. Lo trajo el cartero, un muchacho joven con una sonrisa fácil que se desvaneció al ver mi expresión. Era un sobre color manila, oficial, con sellos que no entendía pero cuyo peso sentí en el alma antes de que mis dedos siquiera lo tocaran. Dentro, un documento legal. Frío. Impersonal. Y en él, 2 nombres que destrozaron el tranquilo murmullo de mi cocina, Renata, mi hija. Y el mío, Soledad. Las palabras saltaban de la página, acusándome. Custodia indebida. Secuestro parental. La habitación empezó a dar vueltas. Mis 62 años de repente se sintieron como 100. Me apoyé en la mesa de la cocina, la misma mesa donde mis 3 nietos, mis muchachos, habían hecho sus tareas cada tarde durante 15 años. La misma mesa donde habíamos celebrado cumpleaños con pasteles pequeños y velas que parecían faros de esperanza en nuestra humilde vida. Mis ojos se desviaron hacia la pared, donde un dibujo hecho con crayones de Daniel, cuando tenía 5 años, todavía estaba pegado. Un sol sonriente sobre una casita con 4 figuras de palitos, 3 pequeños y 1 grande. Nosotros. Nuestra familia. El papel en mi mano temblaba. Secuestro. ¿Cómo podía alguien llamar secuestro a 15 años de noche sin dormir, de fiebres curadas con paños fríos y amor, de uniformes escolares remendados hasta que el hilo original era un mero recuerdo? ¿Cómo podía llamar secuestro a cada plato de frijoles servido, a cada cuento contado antes de dormir, a cada lágrima secada? Mi mano, por un instinto que ya no controlaba, se deslizó hacia el pequeño buró junto a mi cama. Allí, debajo de un mantelito tejido por mi madre, descansaba una pequeña caja de madera. No la abrí. No necesitaba hacerlo. Sabía lo que había dentro, el primer diente de leche de Renata, un mechón de su cabello de bebé, la primera foto que le tomamos. Reliquias de un amor que ahora se sentía como una herida abierta. El amor de una madre por una hija que, en ese momento, me estaba apuñalando el corazón con el papel más afilado que existe, el de la ley. Un flashback, tan vívido como si fuera ayer, me golpeó. Renata, con 23 años, hermosa y vibrante en un vestido de flores que yo misma le había cosido. Dejó a los 3 pequeños, apenas unos bebés de 2 años que se aferraban a sus piernas, en la puerta de mi departamento. Mamá, dijo, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Voy a una entrevista de trabajo. Es una gran oportunidad. ¿Me los cuidas 2 horas? Solo 2 horas. Le di un beso en la frente. Claro que sí, mija. Ve con Dios. Esas 2 horas se convirtieron en una noche. La noche en un fin de semana. El fin de semana en un mes. Y el mes, en 15 años de silencio, de ausencia, de un vacío que tuve que llenar con todo el amor que me quedaba en el cuerpo. 15 años. Y ahora, la tormenta había llegado, no en forma de llamada o carta, sino en un sobreoficial que amenazaba con arrancar de raíz el único jardín que había cultivado en mi vida, mis nietos. Los recuerdos, cuando uno está en mi situación, no son susurros amables. Son gritos. Y uno de los más fuertes venía de una noche de invierno hace 10 años. Marcos, mi nieto del medio, el sensible, el que siempre sentía todo con una profundidad que me asustaba, ardía en fiebre. No era un resfriado común. Su pecho sonaba como un papel arrugado cada vez que intentaba respirar. El doctor en la clínica del barrio nos miró por encima de sus gafas con una gravedad que me heló la sangre. Es neumonía, señora Soledad. Y es grave. Necesita un antibiótico específico, y no lo tenemos aquí. Es caro. Caro. Esa palabra era un muro de ladrillos en mi vida. Todo lo que mis muchachos necesitaban, todo lo que podía darles una oportunidad, siempre era caro. El doctor anotó el nombre del medicamento en un papel. Lo miré y sentí que las letras se burlaban de mí. Sabía que con mi pensión y lo poco que ganaba cosiendo ajeno,
no me alcanzaría. Esa noche, mientras los niños dormían y yo velaba a Marcos, luchando por mantener su fiebre a raya con paños húmedos, tomé una decisión. Fui a mi ropero y del fondo saqué una pequeña caja de terciopelo azul. Dentro, sobre un lecho de seda descolorida, descansaba el viejo reloj de oro de mi difunto esposo, Armando. No era un reloj lujoso, pero era su tesoro. Se lo había regalado su padre. Lo usó el día de nuestra boda. Y cuando murió, me lo dejó a mí, para que nunca te olvides de nuestro tiempo juntos, me había dicho. A la mañana siguiente, con el corazón hecho un nudo, caminé hasta la casa de empeño del centro. El hombre detrás del mostrador, un tipo con ojos pequeños y avaros, lo pesó en su mano, lo examinó con una lupa como si estuviera inspeccionando el alma de mi esposo. Te doy 3,000 pesos, dijo, con una voz que sonaba a metal oxidado. Sabía que valía más. Mucho más. Pero la imagen del pecho de Marcos hundiéndose con cada respiración era más fuerte que cualquier orgullo. Está bien, susurré. Cuando salí de esa tienda, con los billetes arrugados en mi puño y la muñeca de mi memoria sintiéndose desnuda, sentí que había traicionado a Armando. Me detuve en una esquina y lloré en silencio. Le susurré al aire frío de Tijuana, perdóname, mi amor. Perdóname, pero era por nuestro nieto. Es tu sangre también. Esa misma semana, mientras esperaba en la farmacia a que me entregaran el medicamento que salvaría a mi niño, saqué mi viejo celular para pasar el tiempo. Entré a Facebook, algo que rara vez hacía. Y allí estaba. Una foto publicada por una de las amigas de Renata. Mi hija, mi Renata, en la cubierta de un yate. El sol de los cabos brillaba en su cabello perfectamente peinado. Sostenía una copa de champán, y su sonrisa era tan amplia y despreocupada que me cortó la respiración. La fecha de la publicación, 2 días antes. Mientras Marcos luchaba por respirar, ella brindaba. Mientras yo vendía el último recuerdo de su padre, ella navegaba en aguas cristalinas. Acerqué la imagen con mi pulgar tembloroso, como si buscara una señal de remordimiento en sus ojos, una pizca de la hija que yo había criado. No encontré nada. Solo el vacío brillante de una vida que había elegido, una vida en la que no había lugar para un hijo enfermo, ni para una madre que vendía su pasado para asegurarles un futuro. Esa noche, después de darle a Marcos su primera dosis de medicina y verlo finalmente dormir en paz, me senté en la oscuridad de mi sala. No sentí rabia. La rabia es un fuego que calienta. Lo que yo sentí fue un frío polar, un entendimiento desolador de que mi hija no solo se había ido. Se había borrado. Y en su lugar, había dejado a una extraña sonriente en un yate, una extraña por la que yo ya no sabía si debía rezar o llorar. La ausencia de una madre no es un espacio vacío, es un campo de batalla para un niño. Y mis muchachos tuvieron que pelear en él desde muy temprano. La batalla más dura la libró Daniel, mi nieto mayor, el protector. Sucedió cuando tenía 8 años. Llegó de la escuela una tarde con el uniforme polvoriento, un labio hinchado y una furia silenciosa en sus ojos oscuros que era mucho más vieja que sus 8 años. No lloró. Simplemente entró, arrojó su mochila al suelo y se encerró en el pequeño cuarto que compartía con sus hermanos. Fui tras él. Lo encontré sentado en su cama, mirando la pared. ¿Qué pasó, mijo?, le pregunté suavemente, sentándome a su lado. Nada, murmuró. Daniel, mírame. Tomé su carita entre mis manos y vi el moretón que empezaba a formarse en su pómulo. Esto no es nada. Finalmente, su coraza se rompió. Un niño. Ricardo, me dijo que no tengo mamá. Dijo que tú no eres mi mamá, que solo eres una vieja que nos recogió. Su voz se quebró. Y me empujó. Y yo le pegué. Le pegué fuerte, abuela. Lo abracé mientras los sollozos que había estado conteniendo finalmente se desbordaban. Lo abracé y sentí su pequeña espalda temblar de rabia y de dolor. No hay palabras para consolar a un niño que ha sido herido con la verdad más cruel. Al día siguiente, recibí una llamada de la escuela. La directora quería verme. Fui con mi mejor vestido, uno que guardaba para las misas de domingo.
Al llegar a la oficina, me encontré con la directora, una mujer de aspecto severo, y los padres de Ricardo, una pareja que me miraba con una mezcla de lástima y desdén. Señora Soledad, comenzó la directora, con un tono condescendiente. Entendemos que su situación es complicada. Pero la violencia no es aceptable. Daniel golpeó a Ricardo. El padre de Ricardo, un hombre corpulento con un bigote espeso, añadió, mi hijo solo dijo la verdad. ¿O me equivoco? Sentí la sangre subir a mi rostro. Quería gritarles. Quería contarles de las noches en vela, de los sacrificios, de cómo ese niño al que llamaban violento era el mismo que se despertaba en la noche para asegurarse de que sus hermanos estuvieran bien tapados. Pero sabía que no entenderían. Para ellos, yo solo era una estadística, una abuela sobrecargada con 3 niños que no eran suyos. Respiré hondo. Miré a la directora, luego a los padres. Y con una voz tranquila, pero tan firme como el acero, dije, ustedes no saben nada de mi nieto. No saben nada de nosotros. Me giré hacia la directora. Sí, Daniel golpeó a un niño. Y eso está mal. Hablaré con él. Pero ese niño le arrojó una piedra al alma. ¿Quién va a hablar con él sobre eso? Hice una pausa, dejando que mis palabras flotaran en el aire tenso de la oficina. Yo soy su madre. Yo soy su padre. Soy su enfermera, su cocinera, su maestra y su defensora. Soy todo lo que ellos tienen en este mundo. Si eso no es suficiente para ustedes, si eso me convierte en solo una vieja, entonces díganme ustedes qué más puedo ser. Porque yo, cada mañana, me levanto y lo soy todo. Sin quejarme. Sin pedir nada. El silencio que siguió fue total. Los padres de Ricardo bajaron la mirada. La directora se removió incómoda en su silla. No me disculpé. No les di la satisfacción. Simplemente me levanté y dije, ahora, si me disculpan, mis hijos me esperan en casa para comer. Salí de esa oficina con la cabeza en alto, pero por dentro temblaba. Esa noche, cuando arropé a Daniel, él me susurró en la oscuridad, gracias, abuela. ¿Por qué, mi amor?, le pregunté. Por ser mi todo, dijo, y se quedó dormido. Y yo me quedé a su lado, velando su sueño, sabiendo que esa batalla la habíamos ganado, pero que la guerra, la larga guerra contra la ausencia de su madre, apenas comenzaba. En nuestra casa, la Navidad siempre llegaba con un sabor agridulce. Era una época de luces y villancicos en las calles, pero dentro de nuestro pequeño departamento, era una época de preguntas susurradas y esperanzas frágiles. Cuando los niños eran más pequeños, la Nochebuena era la noche más difícil. Se sentaban juntos en el suelo de la sala y escribían sus cartas para Santa Claus. Yo los observaba desde la cocina, fingiendo estar ocupada con los tamales, pero escuchando cada palabra. David, el más callado, siempre pedía lo mismo, querido Santa, no quiero juguetes. Solo quiero que mi mamá vuelva a casa. Marcos pedía que su mamá estuviera feliz y a salvo, donde quiera que esté. Y Daniel, mi pequeño guerrero, pedía un escudo para proteger a mi abuela y a mis hermanos. Cada año, leer esas cartas a escondidas me partía el alma en 1000 pedazos. ¿Cómo le explicas a un niño que Santa Claus puede traer bicicletas y balones, pero no puede traer de vuelta a una madre que no quiere ser encontrada? Así que hacía lo único que podía. Ahorraba durante meses, peso por peso, para comprarles pequeños regalos. Un balón de fútbol para Daniel, una caja de colores para Marcos, un libro de dinosaurios para David. Me quedaba despierta hasta la madrugada del 25 de diciembre, envolviéndolos con papel de periódico, porque el papel de regalo era un lujo que no podíamos permitirnos. Intentaba, con esos gestos torpes y pobres, llenar un vacío del tamaño del cielo. Gracias a Dios, nunca estábamos completamente solos. Mi cuñado, el tío Benjamín, siempre aparecía en Nochebuena. Llegaba en su vieja camioneta, con el motor haciendo un ruido estruendoso, pero con una sonrisa que iluminaba todo el edificio. Nunca llegaba con las manos vacías. Traía un pavo pequeño, o un kilo de carne para asar, o una olla de pozole que su esposa había preparado. Soledad, hermana,
gritaba desde la puerta. Ya llegó la caballería. Los niños corrían a abrazarlo. Para ellos, el tío Benjamín era la figura paterna que nunca tuvieron. Él los levantaba en brazos, les hacía bromas, les enseñaba a cambiar una llanta o a arreglar una silla rota. Se sentaba a la mesa con nosotros, y por unas horas, con su risa estruendosa y sus historias de cuando él y mi Armando eran jóvenes, casi lograba que nos olvidáramos de la silla vacía. La silla que siempre, en silencio, le guardábamos a Renata. Una Navidad, cuando los niños ya tenían unos 10 años, Benjamín me encontró en la cocina, mirando por la ventana mientras ellos jugaban en la sala. «Sigues esperando, ¿verdad?», me dijo en voz baja. No tuve que preguntar a qué se refería. Asentí, sin poder hablar. Él suspiró, un sonido pesado, lleno de una tristeza compartida. «Soledad, esa mujer no va a volver. Y si vuelve, no será la Renata que tú recuerdas». Me puso una mano en el hombro. «Deja de mirar por la ventana. Todo lo que necesitas está aquí, en esta sala. Esos 3 muchachos son tu milagro de Navidad. Son el único regalo que importa». Sabía que tenía razón. Pero el corazón de una madre es terco. Y cada vez que un coche desconocido se detenía en nuestra calle en diciembre, una parte de mí, una parte tonta y esperanzada, saltaba, pensando que tal vez, solo tal vez, esta sería la Navidad en que el milagro sucedería. Pero el milagro nunca llegó. Y poco a poco, aprendí a dejar de mirar por la ventana y a concentrarme en las 3 luces brillantes que iluminaban mi hogar. La calma antes de la tormenta llegó en forma de un sedán de lujo, color blanco perla, que se detuvo frente a nuestro modesto edificio de apartamentos una tarde de agosto. Sucedió 3 meses antes de que el sobre del juzgado llegara a mis manos. Yo estaba regando mis macetas de geranios en el balcón cuando lo vi. Del auto descendió una mujer. Llevaba gafas de sol de diseñador, un vestido caro y unos tacones que resonaban en el pavimento con una seguridad que no pertenecía a nuestro barrio. Tardé un momento en reconocerla. 15 años habían pulido sus rasgos, pero no podían ocultar la forma de su sonrisa. Era Renata. Mi corazón se detuvo. Las macetas casi se me caen de las manos. Se quitó las gafas de sol, y sus ojos, los mismos ojos de mi niña, se encontraron con los míos. Y entonces, hizo algo que me desarmó por completo, se echó a llorar. Un llanto dramático, de esos que sacuden los hombros, de esos que parecen arrancados de las profundidades del alma. Subió las escaleras corriendo y se arrojó a mis pies, literalmente. Se abrazó a mis rodillas, su perfume caro llenando mi pequeño balcón. «Mamá, perdóname. Perdóname, por favor», sollozaba. «He sido una tonta, una cobarde. Te he extrañado cada día. He soñado con mis hijos cada noche. He vivido un infierno, mamá. Un infierno de arrepentimiento». Yo estaba paralizada. 15 años de silencio, y ahora esta avalancha de emociones. Una parte de mí, la madre herida, quería apartarla. Pero otra parte, la madre que nunca dejó de serlo, solo pudo poner una mano temblorosa sobre su cabeza. Los chicos, atraídos por el ruido, salieron al balcón. Se quedaron helados al ver la escena. Tenían 17 años. La última vez que la habían visto, usaban pañales. Renata levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas perfectamente enmarcadas por el rímel. «Mis niños», susurró. «Mis hombres. Mírense. Son tan guapos». Se levantó y trató de abrazarlos. Daniel retrocedió por instinto. David bajó la mirada. Solo Marcos, mi sensible Marcos, se quedó quieto, permitiendo un abrazo torpe y rápido. Los días que siguieron fueron un torbellino. Renata parecía decidida a compensar el tiempo perdido, pero a su manera, con dinero. Los llevó al centro comercial más lujoso de la ciudad. Les compró consolas de videojuegos de última generación, los celulares más nuevos, ropa de marca que costaba más que mi pensión de un mes. Por las tardes, se sentaba en mi sala y les contaba historias. Historias de una vida difícil, de malas decisiones, de un corazón roto.
Se pintaba a sí misma como una víctima de las circunstancias, una joven madre abrumada que tuvo que huir para sanar y construirse a sí misma para poder ser la madre que ellos merecían. Nunca mencionó yates ni viajes a Los Cabos. Ahora lo tengo todo para ustedes, les decía, mostrándoles fotos en su celular de una casa enorme en un fraccionamiento privado en Estados Unidos. Una mansión. Con piscina. Con un cuarto para cada uno. Podrán estudiar en las mejores universidades. Les daré el mundo que yo nunca tuve. Y yo la observaba. Observaba cómo sus palabras, dulces como el veneno, empezaban a calar en mis muchachos. Veía el brillo en sus ojos cuando hablaban del nuevo videojuego. Veía cómo empezaban a reírse de sus chistes. Veía cómo, poco a poco, la extraña del auto de lujo empezaba a ocupar un espacio que antes era solo mío. Una noche, ella se fue a su hotel de 5 estrellas y yo me quedé lavando los platos. Sentí una presencia a mi lado. Era David. Abuela, me dijo en voz baja, sin mirarme. ¿Crees que de verdad cambió? La pregunta me dolió más que una bofetada. Dejé el plato en el fregadero y me sequé las manos. Lo miré a los ojos, a esos ojos inteligentes que siempre lo veían todo. Mijo, le dije, con toda la honestidad que pude reunir. La gente puede cambiar. Pero el verdadero cambio no se anuncia con regalos caros. Se demuestra con tiempo, con acciones, con estar presente en los días malos, no solo en los buenos. Tu madre ha estado aquí una semana. Yo he estado aquí 15 años. Tú decides cuál de las dos cosas pesa más. David no dijo nada más. Solo asintió y volvió a su cuarto. Pero esa noche, por primera vez en mucho tiempo, sentí miedo. Un miedo profundo y helado. El miedo de que 15 años de amor y frijoles no fueran suficientes para competir contra una semana de promesas y lujos. La estrategia de Renata era tan simple como efectiva, deslumbrar. Sabía que no podía competir con 15 años de historia, así que optó por bombardear el presente con un futuro brillante y tangible. Un sábado, insistió en llevarlos a comer a un restaurante en la zona rica de la ciudad. Un lugar con manteles de lino blanco, meseros con corbatín y precios que hacían que se me revolviera el estómago solo de imaginarlos. Yo me negué a ir. No es mi ambiente, mija, le dije. Además, alguien tiene que quedarse a cuidar la casa. Era una excusa. La verdad es que no podía soportar verla actuar como la gran dama, comprando el afecto de mis niños con langosta y postres de nombres impronunciables. Volvieron por la noche, con los ojos brillantes. No por la comida, sino por la experiencia. Abuela, nunca habíamos visto algo así, exclamó Marcos. Había un hombre que solo tocaba el violín junto a las mesas. Y la carne estaba tan suave, añadió David, casi en un susurro. Daniel fue el único que permaneció en silencio, con una expresión indescifrable. Renata, que los había traído de vuelta, sonreía desde la puerta, una sonrisa de triunfo. Esto es solo una probadita, mis amores. La vida que les espera conmigo es así todos los días. Los días siguientes, la conversación en la casa cambió. Ya no hablaban del próximo partido de fútbol del barrio o de la película que querían ver en la tele. Hablaban de las universidades en California, de si sería mejor una habitación con vista a la piscina o al jardín, de los autos que podrían tener cuando cumplieran 18. Yo intentaba mantener la normalidad. Les preparaba sus chilaquiles por la mañana, les preguntaba por sus tareas, les remendaba los calcetines. Pero sentía una distancia creciente, una neblina de sueños ajenos que se interponía entre nosotros. La duda, como una mala hierba, empezó a crecer en el corazón más inesperado, el de Marcos. Una tarde, lo encontré en el balcón, mirando a la nada. ¿Qué piensas, mi amor?, le pregunté. Suspiró. No sé, abuela. Mamá. Renata, dice que se arrepiente mucho. Llora cuando habla de nosotros. Dice que cada día sin nosotros fue una tortura. Me senté a su lado. El sol de la tarde nos daba en la cara. Marcos, ¿tú crees que una persona que sufre una tortura diaria no encuentra la manera de hacer una llamada en 15 años? ¿No manda una carta?
¿No pregunta si sus hijos están vivos o muertos? Él no respondió. Solo se encogió de hombros. Ella dice que le daba miedo, continuó, casi defendiéndola. Miedo de que la odiáramos. Miedo de que fuera demasiado tarde. El miedo no te paraliza 15 años, mijo. La indiferencia sí. Mis palabras sonaron más duras de lo que pretendía. Mira, yo no quiero que la odies. Es tu madre. Pero tampoco quiero que seas ciego. El amor no son palabras bonitas y regalos caros. El amor es estar. Es aguantar. Es limpiar el vómito a las 3 de la mañana. Es aplaudir más fuerte que nadie en tu partido aunque vayas perdiendo. Eso es amor. Lo demás es un espectáculo. Marco se quedó en silencio, procesando mis palabras. Sabía que le había dado mucho en qué pensar. Pero la semilla de la duda ya no era solo mía. Ahora también estaba en ellos. La duda de si la vida que les ofrecía su madre era realmente mejor o simplemente más brillante. La duda de si el amor tranquilo y constante de su abuela podía competir con la promesa de un mundo nuevo. Y esa duda era el arma más peligrante de Renata. Porque no atacaba su lealtad hacia mí, sino su anhelo por una vida que nunca habían tenido, una vida donde la palabra caro no existía. Y contra eso, mi amor, por más grande que fuera, se sentía terriblemente pequeño. La gota que derramó el vaso, el momento en que la actuación de Renata se vino abajo, no fue un grito ni una pelea. Fue una frase susurrada por teléfono, una frase que no estaba destinada a mis oídos. Llevaba casi 2 semanas en la ciudad, tejiendo su red de promesas. Esa tarde, anunció con una sonrisa radiante que los llevaría al nuevo y gigantesco centro comercial, Las Américas, para que eligieran lo que quisieran. Sin límite de presupuesto, exclamó, como si fuera la reina del mundo. Los chicos, por supuesto, estaban emocionados. Mientras se preparaban en su cuarto, con el murmullo excitado de quienes esperan una gran aventura, Renata salió al balcón para hacer una llamada. La puerta del balcón quedó entreabierta. Yo estaba en la cocina, preparando un agua de Jamaica para cuando volvieran, pero su voz, aunque baja, era clara. Sí, Hernán, todo va perfecto, decía. Están comiendo de mi mano. Son solo unos niños de pueblo, es fácil impresionarlos. Hizo una pausa. No, olvídate del centro comercial. Eso es solo la pantalla. Ya los tengo, voy directo al aeropuerto con ellos. Llevo sus actas de nacimiento. Una vez que crucemos a San Diego, se acabó. La vieja no podrá hacer nada. Sentí como si un balde de agua helada me cayera encima. El cuchillo con el que cortaba los limones se me resbaló de la mano y cayó al suelo con un estruendo metálico. Aeropuerto. Cruzar. Se acabó. No era un paseo. Era un secuestro. Su propio plan de secuestro. La sangre me hirvió en las venas. Salí de la cocina justo cuando los chicos salían de su cuarto, riendo y empujándose. Renata entró del balcón, colgando el teléfono, con su sonrisa de actriz todavía pegada en la cara. «Listos, mis amores», dijo. «No van a ningún lado», mi voz salió como un gruñido. Firme. Gélida. Los 4 se detuvieron en seco. Me miraron, sorprendidos. «Mamá, ¿qué te pasa?», dijo Renata, intentando reír. «Solo vamos de compras». «Escuché tu llamada, Renata», dije, plantándome frente a la puerta, bloqueando la salida con mi cuerpo. Escuché lo del aeropuerto. Escuché que somos unos niños de pueblo. La sonrisa de Renata se congeló y luego se desvaneció, reemplazada por una máscara de furia. Su verdadera cara, por fin. «Quítate de mi camino, vieja», siseó. «Son mis hijos, y hago con ellos lo que me da la gana». «No mientras yo respire», le respondí, mi voz subiendo de tono por primera vez. «No te los vas a llevar para usarlos como carnada para tu sucio dinero». Los chicos nos miraban, yendo de una a la otra, con los ojos abiertos como platos. El color había desaparecido de sus rostros. «¿De qué dinero habla, mamá?», preguntó Daniel, su voz temblando ligeramente.
Renata me lanzó una mirada asesina. Tu abuela está loca. Él les ha estado metiendo ideas en la cabeza. Intentó empujarme para pasar. La detuve, poniendo mis manos en sus hombros. Era más alta y fuerte que yo, pero en ese momento, yo tenía la fuerza de 15 años de proteger a mis cachorros. No tienes ningún derecho, gritó, su cara a centímetros de la mía. Esta posilga no es vida para ellos. Tú solo eres una vieja pobre y amargada que no quiere que tengan un futuro. La palabra pobre la escupió como un insulto. Y fue esa palabra, más que ninguna otra, la que me rompió el corazón y me dio la claridad que necesitaba. Sí, Renata. Soy pobre, le dije, mi voz ahora calmada, pero cortante. Soy tan pobre que lo único que he podido darles a tus hijos en 15 años es todo mi tiempo, toda mi salud, toda mi energía y todo mi amor. ¿Y tú, tan rica, qué les has dado? ¿Un celular? ¿Una promesa vacía? Lárgate de mi casa. Lárgate y no vuelvas. Se quedó sin palabras. Por primera vez, la vi sin su guión, sin su actuación. Solo era una mujer furiosa y expuesta. Me miró con un odio puro, se dio la vuelta y salió del apartamento, dando un portazo que hizo temblar las paredes. Nos quedamos los cuatro en silencio, en medio de la sala. El eco del portazo todavía vibraba en el aire. Y en ese eco, todos supimos que la guerra acababa de ser declarada. Esa noche, la casa estaba sumida en un silencio denso, pesado. Los chicos se metieron en su cuarto y no salieron. Podía oír sus murmullos a través de la puerta, las voces serias de 3 jóvenes a quienes les habían robado las últimas pizcas de infancia. Yo no podía quedarme quieta. La adrenalina de la confrontación había dado paso a un miedo frío y paralizante. Sabía que Renata no se rendiría. El portazo no había sido una retirada, sino el inicio de un ataque formal. Y yo, una pensionada en un pequeño departamento, ¿qué podía hacer contra ella, su dinero y su malicia? Solo había una persona a la que podía recurrir. Marqué el número del tío Benjamín. Bueno, contestó su voz ronca. Benjamín, soy yo, Soledad, mi voz se rompió. Necesito tu ayuda. Le conté todo. El regreso de Renata, los regalos, las promesas y la llamada telefónica que había escuchado. Benjamín escuchó en silencio, solo interrumpiendo con gruñidos de indignación. Esa malagradecida, explotó cuando terminé. Sabía que no tramaba nada bueno. No te preocupes, hermana, no estás sola en esto. Mañana a primera hora estoy en tu casa. Fiel a su palabra, a las 7 de la mañana siguiente, la camioneta de Benjamín ya estaba estacionada afuera. Entró con la cara sombría y una determinación que me dio un poco de esperanza. Tenemos que conseguir un abogado, Soledad, dijo, sentándose a la mesa de la cocina. Pero uno bueno, no uno de oficio que ni lea el expediente. ¿Con qué dinero, Benjamín?, suspiré. Apenas me alcanza para la renta. Tú déjame eso a mí, dijo, sacando una pequeña libreta. Conozco a un muchacho, el hijo de un compadre. Es joven, pero dicen que es un león, que le gustan las causas justas. Hablaré con él, le explicaré el caso. Veremos cómo nos ayuda. Mientras Benjamín hacía llamadas, su voz llenando la casa con una energía de lucha, algo hizo clic en su memoria. Levantó la vista de su libreta, con los ojos entrecerrados. Espera un momento, murmuró. Ahora que lo pienso. Hace años, muchos años, quizás unos 12, me encontré a nuestro primo Ernesto, el que vive en Mexicali. Me contó que Renata le había mandado una carta. Estaba muy orgullosa, presumiendo de su nueva vida, de un novio rico que tenía. Ernesto se quejó de lo presumida que era. Dijo algo sobre los niños y un dinero. No le di importancia en ese momento. Mi corazón dio un vuelco. ¿Una carta? Sí. Y Ernesto es de los que guardan todo. Todo. Su casa parece un museo de cosas viejas. Benjamín se puso de pie de un salto, sus ojos brillando con una idea. Esa carta puede ser oro, Soledad. Voy a buscarlo.
Iré a Mexicali hoy mismo. Pero eso es un viaje largo, y la gasolina, empecé a protestar. Al diablo con la gasolina, me interrumpió. Esto es más importante. Tú quédate aquí, fuerte, con los muchachos. No dejes que esa víbora se les acerque. Yo voy a la casa del tesoro. Y así, mientras mi cuñado se lanzaba a la carretera en una búsqueda desesperada, yo me enfrentaba a mi propia batalla, la de mantener la calma, la de ser la roca que mis nietos necesitaban. Esa noche, después de que los chicos se durmieron, no pude pegar ojo. La ansiedad me comía por dentro. Pero en lugar de dar vueltas en la cama, me levanté y fui a la cocina. Saqué harina, levadura, agua. Y en el silencio de la madrugada, empecé a amasar pan. Mis manos trabajaban la masa, golpeándola, estirándola, dándole forma. Con cada movimiento, sentía que estaba amasando mi miedo, mi rabia, mi incertidumbre. Estaba convirtiendo toda esa angustia en algo útil, en algo que podía nutrir. Era un acto de normalidad en medio de la locura, un acto de cuidado en medio de la guerra. Era mi forma de decir, al universo y a mí misma, que sin importar lo que pasara, a la mañana siguiente, en esa casa, habría pan caliente para el desayuno. Porque eso es lo que hacen las madres. Asegurarse de que, pase lo que pase, siempre haya pan sobre la mesa. El día del juicio llegó como una sentencia anunciada. El aire de la mañana era gris y pesado, como si el cielo de Tijuana supiera que hoy se iba a librar una batalla sucia. Me puse mi mejor vestido, uno de flores discretas que había usado para la graduación de secundaria de los chicos. Se sentía como una armadura frágil contra lo que me esperaba. El tío Benjamín pasó por nosotros. Los muchachos iban en el asiento de atrás, vestidos con sus camisas más formales. No hablaban. Sus rostros eran máscaras de piedra, pero yo, que los conocía como la palma de mi mano, podía ver la tormenta en sus ojos. Daniel apretaba los puños. Marcos no dejaba de ajustarse las gafas. David miraba por la ventana, pero sabía que no estaba viendo el paisaje. El edificio de los juzgados era un monstruo de concreto y cristal que parecía diseñado para intimidar, para hacerte sentir pequeño e insignificante. Y lo lograba. Al entrar, el eco de nuestros pasos en el suelo de mármol sonaba a hueco. La sala del tribunal era aún más fría. Paredes de madera oscura, un estrado imponente, y un aire tan solemne que costaba respirar. Nos sentamos en una de las bancas de madera, duras e incómodas. Nuestro abogado, el joven león que Benjamín había encontrado, nos dio una sonrisa tranquilizadora, pero sus ojos delataban la tensión. Y entonces, entraron ellas. Renata y su abogado. Parecían salidos de una revista. Renata llevaba un traje sastre color crema que seguramente costaba más que todos los muebles de mi casa juntos. Su cabello estaba perfectamente peinado, su maquillaje era impecable. Caminaba con la cabeza en alto, con una expresión de víctima doliente, una actuación magistral para el único público que importaba, el juez. Su abogado era un hombre mayor, de cabello plateado y sonrisa de tiburón. Nos dedicó una mirada rápida, una mirada que nos barrió de arriba abajo y nos descartó como si fuéramos una molestia insignificante. Se sentaron en la mesa frente a la nuestra. Renata evitó mi mirada. Se concentró en sus hijos, enviándoles pequeñas sonrisas tristes, como si compartieran un secreto doloroso. Vi a Marcos removerse incómodo. Daniel ni siquiera la miró, sus ojos estaban fijos en la pared del fondo, su mandíbula tan apretada que parecía que iba a romperse. El juez entró. Era un hombre mayor, el juez Morales, con un rostro lleno de arrugas que hablaban de una vida entera escuchando las peores historias de la humanidad. Su mirada era severa, penetrante. No ofrecía consuelo. Solo exigía la verdad. Estamos aquí, comenzó el secretario con voz monótona, en el caso de custodia de los menores Daniel, Marcos y David. Cada palabra era un martillazo en mi pecho. Menores. Mis hombres, que ya se afeitaban, que eran más altos que yo, reducidos a un término legal, a un objeto de disputa. Me atreví a mirar a Renata. Ella, sintiendo mi mirada, giró la cabeza.
Por un segundo, nuestras miradas se cruzaron a través de la fría sala del tribunal. En sus ojos no vi a mi hija. No vi arrepentimiento. No vi dolor. Vi a una extraña. Una extraña con una determinación de acero, una extraña que había venido a reclamar lo que consideraba suyo, sin importar a quien tuviera que destruir en el proceso. Y en ese momento, supe que no había vuelta atrás. Esto no era una disputa familiar. Esto era una guerra. Y yo, la vieja del vestido de flores, tenía que encontrar la fuerza para lucharla. Su señoría, comenzó el abogado de Renata, el tiburón de cabello plateado. Su voz era suave, aterciopelada, el tipo de voz que podría venderte veneno y hacerte creer que es la cura para todos tus males. Se puso de pie y caminó lentamente por el espacio entre nuestras mesas, como un actor en su escenario. Lo que tenemos aquí, dijo, haciendo un gesto dramático hacia Renata, no es un caso de abandono. Es la trágica historia de una madre joven, víctima de una severa depresión posparto, una condición médica real y debilitante. Pintó un cuadro conmovedor. Describió a una Renata de 23 años, sola, abrumada, con un esposo militar en el extranjero, luchando contra demonios internos que nadie podía ver. Según él, dejar a sus hijos no fue un acto de egoísmo, sino un acto de sacrificio desesperado. Mi clienta sabía que no estaba en condiciones de cuidar a sus hijos, continuó, su voz bajando a un susurro confidencial. En su momento de mayor oscuridad, tomó la decisión más difícil de su vida, dejarlos temporalmente al cuidado de su propia madre, la persona en quien más confiaba, mientras ella se iba a sanar, a reconstruirse. Para poder volver y ser la madre que sus hijos merecían. Mentira tras mentira. Cada palabra era una torsión del cuchillo en mi corazón. Miré al juez, intentando descifrar su expresión, pero su rostro era una máscara impenetrable. El abogado continuó, su voz ahora llena de una falsa indignación. Pero, ¿qué sucedió? La señora Soledad, aquí presente, en lugar de apoyar a su hija en su recuperación, vio una oportunidad. Una oportunidad de quedarse con los niños, de envenenar sus mentes, de alienarlos sistemáticamente de su madre biológica. Se giró y me señaló directamente. Acusamos a la señora Soledad de aprovecharse de la vulnerabilidad de su hija. La acusamos de crear una barrera insalvable entre una madre y sus hijos. Durante 15 años, mi cliente intentó contactarlos, pero cada intento fue bloqueado. Cada carta fue devuelta. Cada llamada fue ignorada. Eso es mentira, no pude contenerme. La palabra escapó de mis labios antes de que pudiera detenerla. Silencio, golpeó el juez con su mazo. Señora, una interrupción más y la haré desalojar la sala. Me encogí en mi asiento, sintiendo las mejillas arder de humillación. Nuestro abogado me puso una mano tranquilizadora en el brazo. El tiburón sonrió, satisfecho con mi exabrupto. Como pueden ver, su señoría, una mujer controladora y posesiva. Ahora, mi clienta, la señora Renata, finalmente está recuperada. Es una mujer de negocios exitosa, emocionalmente estable y con todos los recursos para darles a sus hijos la vida que merecen. Una vida de oportunidades, de educación de primer nivel, una vida que, con todo respeto, su abuela jamás podría ofrecerles en su pequeño departamento. Terminó su discurso y se sentó, dejando un silencio cargado en la sala. Su argumento era brillante en su perversidad. Me había pintado no como una salvadora, sino como una villana. No como una abuela abnegada, sino como una secuestradora emocional. Renata, siguiendo el guión a la perfección, se secó una lágrima inexistente con un pañuelo de seda. Miró a sus hijos con una expresión de anhelo tan bien actuada que por un momento, hasta yo casi le creo. Sentí la mirada de todos en la sala sobre mí. La del juez, la de los funcionarios, la de la poca gente que había en las bancas. Sentí su juicio, su duda. ¿Y si le creían? ¿Y si esta dulce mentira era más poderosa que mi amarga verdad? Por primera vez, el miedo que había mantenido a raya amenazó con ahogarme. Miré a mi abogado, buscando una señal de esperanza. Él me miró de vuelta, y con un movimiento casi imperceptible de cabeza, me indicó que era nuestro turno. El turno de la verdad.
Mi abogado, León, se puso de pie. A diferencia del abogado de Renata, él no era un actor. Era un joven serio, con una mirada directa y una voz clara que no necesitaba adornos. Su señoría, comenzó, la defensa ha pintado un cuadro muy conmovedor. Un cuadro que, lamentablemente, es una obra de ficción. Abrió una carpeta sobre la mesa. Permítame presentarle la realidad. La realidad de los últimos 15 años. Y entonces, comenzó el desmantelamiento metódico de la mentira. Primero, presentó los registros escolares de los 3 muchachos, desde el jardín de niños hasta la preparatoria. En 15 años de papeleo escolar, el nombre de la madre, Renata, no aparece ni una sola vez. En la sección de contacto de emergencia, solo hay un nombre, Soledad. En cada firma de autorización para excursiones, para inscripciones, para todo, solo hay una firma, la de Soledad. Luego, los registros médicos. La visita a urgencias por la neumonía de Marcos. La vez que David se rompió un brazo jugando al fútbol. La vez que Daniel necesitó puntos en la ceja. En cada informe, en cada receta, en cada autorización para tratamiento, el mismo patrón, Soledad como única tutora responsable. El abogado de Renata objetaba constantemente, pero el juez lo hacía callar con un gesto de la mano. El rostro del juez Morales seguía siendo severo, pero ahora sus ojos estaban fijos en los documentos, leyendo cada línea con una concentración absoluta. León continuó. La defensa alega que la señora Renata estaba sanando. Permítame mostrarle cómo era esa sanación. Proyectó en una pantalla las fotos que yo había guardado. La foto del yate en Los Cabos, fechada en la misma semana de la neumonía de Marcos. Fotos de viajes a Las Vegas, a Miami, a Europa. Fotos de cenas en restaurantes de lujo, de fiestas, de una vida de opulencia y despreocupación. Esta es la dura recuperación de la señora Renata, dijo León con un sarcasmo helado. Mientras su madre vendía las joyas de su difunto esposo para pagar medicinas, ella brindaba con champán. Renata se removió en su asiento, su rostro perdiendo color rápidamente. Su abogado le susurraba cosas al oído, pero ella solo negaba con la cabeza. Y ahora, su señoría, dijo León, haciendo una pausa dramática. La pieza final. La defensa alega que la señora Soledad impidió todo contacto. Pero tenemos pruebas de que la única persona que no quería contacto era la propia señora Renata. Miró a Benjamín, quien asintió. Mi cuñado se acercó y le entregó un sobre viejo y amarillento. La carta. Esta es una carta, explicó León, escrita por la señora Renata a un primo, hace aproximadamente 12 años. Fue obtenida legalmente y hemos verificado su autenticidad. El silencio en la sala era tan profundo que se podía oír el zumbido de las luces del techo. León se aclaró la garganta y comenzó a leer. Querido primo Ernesto, leyó. Espero que estés bien. Yo aquí, viviendo la vida loca, como siempre. Mi novio es un encanto y me trata como a una reina. ¿Me preguntas por los niños? Ay, primo, ese tema es un dolor de cabeza. Están con mi mamá, así que no te preocupes, están bien cuidados. La verdad, fue lo mejor que pude haber hecho. 3 niños a los 21 años, qué pesadilla. Hubieran arruinado todos mis planes. León hizo una pausa, mirando directamente a Renata, cuyo rostro ahora era una máscara de pánico. Luego, continuó con la parte final. Pero no te creas, no soy tonta. Su padre, que en paz descanse, les dejó un fideicomiso bastante gordo. Una fortuna. El truco es que no pueden tocarlo hasta que cumplan 18. Así que mi plan es sencillo, solo tengo que esperar unos años más. Cuando estén a punto de cumplir la mayoría de edad, apareceré como la madre arrepentida. Con un buen abogado, recupero la custodia, y como su tutora legal, tendré acceso a esos 25 millones de pesos. Y entonces, primo, por fin me libraré de esta carga para siempre y podré vivir la vida que realmente merezco. ¿No crees que soy lista? Cuando León terminó de leer, un jadeo colectivo recorrió la sala. No era una carta. Era una confesión.
Un plan maestro de codicia y crueldad, escrito de su puño y letra. Miré a Renata. Estaba petrificada, con los ojos desorbitados. Su abogado tenía la cara pálida, mirando los papeles sobre su mesa como si esperara que se lo tragaran. Pero la reacción que me importaba era la de mis nietos. Giré la cabeza lentamente. Los tres estaban de pie. Sus rostros ya no eran de piedra. Eran rostros devastados, rotos por la confirmación de la peor de sus pesadillas. La verdad, en toda su brutalidad, finalmente había salido a la luz. Y el sonido que llenó la sala no fue el del mazo del juez, sino el de tres corazones jóvenes rompiéndose a la vez. El silencio que siguió a la lectura de la carta fue el más pesado que he experimentado en mi vida. Era un silencio lleno de horror, de incredulidad y de una verdad tan fea que manchaba el aire. El juez Morales se quitó las gafas, las limpió lentamente con un pañuelo y se las volvió a poner. Su mirada, cuando se posó en Renata, era de un desprecio absoluto. Señora, comenzó, y su voz era como el hielo. ¿Tiene algo que decir sobre esta correspondencia? Renata abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Parecía una muñeca rota, su actuación hecha añicos, su guión reducido a cenizas. Su abogado se levantó, tartamudeando algo sobre privacidad y cartas sacadas de contexto, pero el juez lo silenció con un gesto de la mano. He visto suficiente, dijo el juez Morales. Su mirada se suavizó un poco cuando se dirigió a la banca donde estaban mis muchachos. Jóvenes, dijo, su voz ahora más amable. Sé que esto es increíblemente difícil. Pero la ley me exige que les pregunte. Les pido que se acerquen al estrado. Mis tres nietos, moviéndose como uno solo, caminaron hacia el frente. Se pararon ante el juez, tres torres de dolor y juventud herida. Daniel en el centro, flanqueado por sus hermanos. La ley me da la discreción de considerar su opinión, continuó el juez. Así que les haré una pregunta directa, y quiero que me respondan con total honestidad. ¿Con quién desean vivir? Renata, en un último y patético intento, se levantó. Hijos míos, exclamó, su voz rota por sollozos que ahora sonaban falsos, huecos. Por favor, yo los amo. Esa carta, yo no era yo misma. Denme una oportunidad. Los muchachos ni siquiera la miraron. Sus ojos estaban fijos en el juez. Hubo una larga pausa. Y entonces, Daniel, mi Daniel, el que siempre había sido su escudo, respiró hondo. Señoría, dijo, y su voz, aunque joven, resonó en toda la sala con una autoridad inquebrantable. Usted nos pregunta con quién queremos vivir. Y con todo respeto, creo que esa es la pregunta equivocada. El juez levantó una ceja, intrigado. Ah, sí. ¿Y cuál es la pregunta correcta, joven? La pregunta correcta, dijo Daniel, girando su cuerpo ligeramente, no para mirar a Renata, sino para mirarme a mí, a través de la sala, a través de 15 años de historia compartida, es, ¿quién es su madre? Sentí que mi corazón se detenía. Y la respuesta a esa pregunta es muy simple, continuó Daniel, su voz ganando fuerza. En 15 años, nuestra madre nunca se fue. Nuestra madre nos curó las rodillas raspadas. Nuestra madre nos preparó el desayuno cada mañana. Nuestra madre trabajó hasta que le dolieron los huesos para que nunca nos faltara un plato de comida. Nuestra madre nos enseñó a ser hombres decentes. Nuestra madre, está sentada allá. Y entonces, levantó su mano y me señaló. El tiempo se detuvo. Cada ojo en la sala se giró hacia mí. Sentí un sollozo subir por mi garganta, un sollozo de alivio, de vindicación, de un amor tan inmenso que no cabía en mi pecho. Daniel bajó la mano y se giró para mirar a Renata por primera vez. Su mirada no era de odio. Era de una indiferencia fría y total. A esta mujer, dijo, su voz cortante como el cristal, no la conocemos. Esa fue la sentencia final. No la del juez, sino la de ellos. Marcos y David asintieron, sus rostros reflejando la misma resolución. El juez Morales los miró, y por primera vez, vi una sombra de sonrisa en su rostro. He escuchado su testimonio, dijo.
Y es el más elocuente que he oído en mucho tiempo. Golpeó su mazo. El sonido fue seco, definitivo. Caso cerrado. Ganar en el tribunal no se sintió como una victoria. Se sintió como sobrevivir a un desastre natural. Salimos de ese edificio frío y nos encontramos con el sol de la tarde, que parecía demasiado brillante, demasiado alegre para el peso que llevábamos en el alma. Nadie dijo nada en el camino de regreso a casa. Los chicos se sentaron en el asiento trasero, cada uno perdido en su propio mundo de pensamientos. Esa noche, la tormenta llegó a nuestra puerta. Estábamos cenando en silencio, apenas probando la comida, cuando sonó el timbre. Un timbrazo insistente, desesperado. Miré a los chicos. Daniel se levantó, su rostro endurecido. Yo abro, dijo. Al abrir la puerta, nos encontramos con una escena patética. Renata estaba allí, con el maquillaje corrido por las lágrimas, su traje caro ahora arrugado. Detrás de ella, como una sombra, estaba la tía Carmen, con una expresión de reproche en la cara. Hijos, por favor, suplicó Renata, intentando entrar. Daniel bloqueó el paso con su cuerpo. Tenemos que hablar. No pueden hacerme esto. Ya te escuchamos en la corte, dijo Daniel, su voz plana, sin emoción. Escuchamos todo lo que teníamos que oír. Fue un error, gritó ella. Era joven, era estúpida. La gente comete errores. Tú no cometiste un error, Renata, la voz de Marcos vino desde la mesa. Se había puesto de pie. Tú hiciste un plan. Y lo escribiste. Y lo seguiste durante 15 años. Eso no es un error. Es una elección. Renata se quedó boquiabierta. Entonces, recurrió a su último truco, se arrodilló. Allí mismo, en el pasillo de nuestro humilde edificio, la mujer del coche de lujo se arrodilló. Se los ruego. Soy su madre. Y llevo su sangre, lloraba, intentando agarrar la mano de Daniel. Él la retiró como si quemara. Fue entonces cuando la tía Carmen intervino. Soledad, me gritó por encima del hombro de Daniel. ¿Cómo puedes permitir esto? Es tu hija. La familia es la familia. Hay que saber perdonar. Usted no sabe nada de familia, tía. La voz de David, siempre tan callada, sonó sorprendentemente fuerte. Se unió a sus hermanos en la puerta, formando una barrera de 3. La familia no te abandona. La familia no te demanda. La familia no intenta venderte por dinero. La cara de la tía Carmen se puso roja de ira. Renata seguía sollozando en el suelo. Soledad, dile algo. Tú eres mi madre. La miré, arrodillada en el suelo sucio, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí ni rabia, ni dolor. Sentí lástima. Lástima por la mujer vacía en que se había convertido. Pero antes de que pudiera decir nada, Daniel habló por todos nosotros. Su voz era tranquila, pero final. Es demasiado tarde, dijo, mirando a la mujer que le dio la vida. Tuviste 15 años para ser madre. Los desperdiciaste. Ahora, por favor, deja a mi abuela en paz. Y con una calma deliberada, cerró la puerta. No la azotó. Simplemente la cerró, el clic de la cerradura resonando en el apartamento como el punto final de la frase más larga y dolorosa de nuestras vidas. Nos quedamos los 4 en la sala, escuchando sus gritos y golpes en la puerta, que poco a poco se convirtieron en sollozos y finalmente, en silencio. La tormenta, por fin, había pasado. 6 meses después. El sol se filtra por la ventana de una cocina que ya no reconozco. Es más grande, más luminosa. Los gabinetes son nuevos, y hay una estufa que no amenaza con explotar cada vez que la enciendo. Los chicos, mis hombres, insistieron. Usaron una pequeña parte del dinero de ese fideicomiso, que ahora es suyo por derecho, para remodelar nuestro pequeño departamento. Es una inversión en nuestra reina, dijo Daniel, y no pude negarme. Estoy preparando el desayuno, y ellos están aquí conmigo. David está en la mesa, con su computadora, mostrándome fotos de la Universidad de Ingeniería a la que acaba de ser aceptado.
Marcos está a mi lado, cortando fruta, contándome sobre sus planes para estudiar medicina. Y Daniel está recargado en el marco de la puerta, leyendo el periódico, comentando las noticias como un hombre hecho y derecho. El aire está lleno de risas, de planes, de futuro. Es un hogar. Un hogar real, construido no sobre cimientos de concreto, sino sobre cimientos de lealtad y amor incondicional. Ayer, mientras limpiaba un viejo armario, encontré la pequeña caja de madera. La de los recuerdos de Renata. La sostuve en mis manos por un momento. Ya no sentía dolor. Ya no sentía rabia. No sentía nada. La abrí, miré por última vez ese diente de leche, ese mechón de cabello, y luego la cerré. Caminé hasta el fondo del armario y la guardé detrás de unas cajas viejas. Era hora de cerrar ese capítulo para siempre. Dicen en el barrio que gané una batalla. Que le di una lección a mi hija. Pero ellos no entienden. Yo nunca peleé. Yo solo fui madre. Y ahora te pregunto a ti, que has escuchado mi historia. ¿Acaso yo soy la villana aquí?